¿Sabías que el libro de Job está lleno de lecciones poderosas sobre la fe, el sufrimiento y la restauración? Hoy vamos a desentrañar esas lecciones y ver cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas, especialmente cuando nos enfrentamos a momentos de dolor y prueba. En un mundo donde el dolor y el sufrimiento parecen ser inevitables, ¿alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué, a pesar de nuestra fe, las tragedias nos acechan sin compasión? En el silencio de la desesperación, ¿qué lecciones podemos aprender de aquellos que, como Job, han perdido todo, pero aún mantienen su fe? El libro de Job, un relato antiguo, pero sorprendentemente actual, nos habla del sufrimiento humano y la fe en medio de la adversidad. Hoy, en Misterios Divinos, vamos a descubrir cómo, en las profundidades del sufrimiento, se esconden lecciones poderosas que pueden cambiar tu vida para siempre. Si alguna vez has sentido que el sufrimiento no tiene sentido, que tus oraciones no son escuchadas o que tu fe está siendo puesta a prueba más de lo que puedes soportar, este video es para ti. Hoy exploraremos el libro de Job y te invito a que al final de este video tengas una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, la fe y la esperanza que solo Dios puede otorgarnos. Y antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si esta pregunta te resuena, si sientes que este mensaje puede ser para alguien más, te invito a que te suscribas a nuestro canal Misterios Divinos. Esto no solo nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes, sino que también puede llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan escuchar estas lecciones de fe y esperanza. Hazlo ahora, porque lo que viene puede ser la clave que estabas esperando. Ahora, prepárate, porque lo que vamos a descubrir juntos no solo te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el sufrimiento, sino que también te llenará de una paz que va más allá de lo que podemos comprender. En el siguiente minuto, voy a contarte algo impactante sobre Job, algo que quizás nunca habías considerado antes. Prepárate, porque la lección de Job no solo tiene que ver con lo que perdió, sino con lo que ganó. Imagina por un momento estar en la peor crisis de tu vida. No solo perder tu empleo o enfrentarte a un diagnóstico doloroso, sino perder todo lo que tienes, tu familia, tu riqueza, tus amigos, tu salud y por encima de todo, tu paz interior. Eso fue lo que le sucedió a Job. Job no fue solo un hombre de fe, fue un hombre probado en el fuego del sufrimiento. Y lo más asombroso es que, a pesar de todo lo que perdió, Job nunca dejó de luchar por su fe en Dios. Pero, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? A veces, cuando atravesamos momentos oscuros, nos preguntamos, ¿Dios me está castigando? Job, un hombre justo y temeroso de Dios, perdió todo, sus posesiones, su salud y hasta sus propios hijos. Y en medio de su dolor se encuentra con algo que muchos de nosotros tememos, el silencio de Dios. En esos momentos, Job exclamó con desesperación, ¿por qué has hecho esto, Señor? ¿Qué he hecho para merecer tanto sufrimiento? Este es el misterio del sufrimiento humano. No siempre tenemos respuestas claras, pero, al igual que Job, podemos encontrar paz en medio de la tormenta, aunque no comprendamos el propósito detrás de nuestro dolor. Job, aunque despojado de todo, nunca negó su fe. Y eso es algo que podemos aprender todos nosotros. Y es aquí donde muchos se sienten tentados a abandonar la fe. En los momentos más oscuros, la duda nos acecha. ¿Por qué Dios permite que los justos sufran? Y sin embargo, el libro de Job nos ofrece una respuesta que no es fácil, pero que es transformadora. ¿Sabías que el sufrimiento de Job no fue solo un castigo, sino una prueba de su fe? Y que en medio de su dolor Job tuvo un encuentro trascendental con Dios que lo cambió para siempre. En este doloroso proceso, Job comenzó a descubrir algo increíble, que la fe verdadera no depende de las bendiciones materiales, sino de un corazón rendido completamente a la soberanía de Dios. Dios no le dio a Job todas las respuestas que él esperaba, pero sí le dio algo aún más valioso, su presencia y una nueva comprensión de quién es Dios.
En medio del sufrimiento, Job encontró algo que todos necesitamos descubrir. La fe no se trata de entender todo lo que sucede, sino de confiar en que Dios tiene un propósito divino, incluso cuando no podemos ver el final de la historia. Y tú, amigo mío, ¿en qué estás colocando tu fe? ¿En lo que tienes o en lo que Dios puede hacer por ti? Job nos enseña que el sufrimiento es una oportunidad para confiar más profundamente en el carácter de Dios, no en nuestras circunstancias. En la próxima parte vamos a profundizar más en cómo las pruebas de Job no solo lo cambiaron a él, sino también cómo nos pueden cambiar a nosotros si decidimos abrazar el sufrimiento como una oportunidad para crecer en nuestra fe. Porque, aunque el dolor es real, la promesa de Dios es más grande que cualquier tribulación que enfrentemos. Después de semanas o incluso meses de sufrimiento, de lamentos y dudas, llega el momento en el que Job, despojado de todo lo que tenía, finalmente se encuentra con Dios. Y lo que sucede a continuación no es lo que muchos esperaban. Dios no le responde con las palabras que Job deseaba escuchar. Imagina por un momento que te encuentras en el lugar de Job. Has perdido a tus hijos, tu riqueza, tu salud, y estás rodeado de amigos que te critican, cuestionando tu integridad. Después de horas de sufrimiento, finalmente llega la voz de Dios, pero no es lo que esperabas. Dios no le responde a Job directamente sobre por qué sufrió. En lugar de eso, Dios le revela algo aún más asombroso. Dios se le aparece a Job no con respuestas claras y fáciles, sino con preguntas poderosas que dejan sin palabras a cualquier ser humano. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? ¿Quién determinó sus dimensiones? ¿Quién dio instrucciones al mar y le dijo, hasta aquí llegarás? Dios no le da a Job una explicación, sino que le muestra la magnitud de su poder, de su soberanía. Le recuerda que Él, el creador del universo, tiene un propósito mucho más grande que el dolor y el sufrimiento que Job estaba experimentando. En ese encuentro trascendental, Job no recibe una respuesta que resuelva todas sus preguntas, pero sí algo mucho más valioso, una visión más clara de quién es Dios. Job, en su angustia, pensó que su sufrimiento no tenía sentido, pero al encontrarse con Dios, se da cuenta de que el sufrimiento humano, aunque doloroso, es solo una pequeña parte de un plan divino mucho más grande. Y al ver la majestuosidad de Dios, Job se postra, reconociendo que no todo en la vida se puede entender con nuestra limitada perspectiva humana. Y este es el punto crucial, mis queridos hermanos y hermanas. A veces, cuando estamos en medio de la tormenta, queremos respuestas inmediatas. Queremos saber por qué estamos sufriendo. Pero lo que Dios nos enseña a través de Job es que la verdadera paz no viene de entender todas las circunstancias, sino de reconocer que, aunque no entendemos todo, Dios está en control. Él es el Creador, el soberano, y su sabiduría está por encima de nuestra comprensión. Cuando Job finalmente se encuentra con Dios, su respuesta es de humildad y arrepentimiento. En Job 42:5, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nunca había experimentado realmente su presencia. Y es este encuentro personal con Dios lo que transforma su vida para siempre. Job no recibió todas las respuestas que quería, pero sí algo más importante, un entendimiento profundo de la soberanía de Dios. Y lo que aprendemos de Job es que no necesitamos tener todas las respuestas, sino que necesitamos confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Amigos, es posible que estés pasando por un momento de sufrimiento y como Job te estés preguntando, ¿por qué yo?
Pero lo que Dios te invita hoy es a tener un encuentro con Él, no para obtener todas las respuestas, sino para encontrar paz en su presencia. Porque, al igual que Job, cuando nos encontramos con Dios, nuestros ojos se abren y todo cobra un sentido que antes no podíamos ver. Ahora que hemos visto el encuentro trascendental de Job con Dios, hay algo aún más sorprendente en su historia: la restauración. Porque, aunque el sufrimiento fue inmenso y a veces incomprensible, el final de la historia de Job nos muestra que, en medio de las pruebas, Dios tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido. Después de su encuentro con Dios, Job no solo recibió consuelo y comprensión, sino que Dios lo bendijo aún más abundantemente que antes de su sufrimiento. En Job 42:10 leemos: «Y el Señor volvió la cautividad de Job cuando él oró por sus amigos, y el Señor le dio el doble de todo lo que había tenido». Qué poderoso es este mensaje. Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Job, que había perdido todo, vio cómo Dios transformó su dolor en bendición, y su vida se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero, escucha bien, mi querido hermano o hermana, la restauración de Job no es solo un premio por su fe, es una revelación de la naturaleza de Dios. Porque a veces pensamos que la restauración de lo perdido es lo que más deseamos, pero lo que realmente necesitamos es restaurar nuestra relación con Dios, entender su propósito en nuestras vidas y confiar plenamente en Él. La restauración no siempre es inmediata y a veces no llega de la manera que esperamos, pero lo que aprendemos de Job es que, al final, Dios no olvida a los que le son fieles. Él tiene un propósito eterno, y aunque las respuestas no siempre lleguen cuando las pedimos, la restauración de nuestra vida está garantizada en su tiempo perfecto. En tu vida, querido amigo, puedes experimentar esta restauración. Puede que no sea una restauración material o física inmediata, pero si confías en Él, Dios puede restaurar tu paz, tu alegría y sobre todo, tu fe. La historia de Job es un recordatorio de que, incluso en las peores circunstancias, si te mantienes firme en la fe, Dios puede restaurarte y bendecirte de una manera más profunda de lo que imaginas. Y aunque Job recibió el doble de lo que había perdido, la mayor bendición de todas fue su profunda comprensión de Dios y su relación restaurada con Él. Porque en la restauración, Dios nos lleva a un nivel de confianza y dependencia total de su voluntad. Así que, si hoy estás atravesando dificultades, si el sufrimiento te ha hecho dudar, recuerda que la historia de Job no termina en su dolor, sino en su restauración. Y lo mismo puede suceder contigo. No pierdas la esperanza, porque Dios tiene el poder de restaurar lo que creías perdido, y más aún, de transformar tu vida de una manera que solo Él puede hacer. Si hay algo que la historia de Job nos enseña, es que el sufrimiento no es en vano. Aunque puede ser doloroso e incluso incomprensible, Dios usa el sufrimiento para moldearnos, fortalecernos y acercarnos a Él de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Y eso, amigos míos, es algo que debemos aprender a comprender. El sufrimiento, aunque temido por muchos, tiene un propósito divino. En 1 Pedro 1:6-7 leemos que, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que nos está diciendo este pasaje es que, al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es purificada y fortalecida a través de las pruebas. Cada momento de sufrimiento que atravesamos es una oportunidad para que nuestra fe sea más firme, más fuerte y más pura.
Y aunque no entendemos por qué pasamos por el sufrimiento, lo que debemos recordar es que Dios no es ajeno a nuestro dolor. Él está con nosotros en cada paso del camino. Job, aunque cuestionó a Dios en su angustia, nunca abandonó la fe, porque en su dolor experimentó la presencia real de Dios. Y al final, esa fe probada se convirtió en una fe más profunda y sólida. Y es aquí donde muchos de nosotros debemos aprender una valiosa lección. Las pruebas no son castigos divinos, sino oportunidades para que nuestra fe crezca. El sufrimiento no tiene que definirnos, pero sí puede transformarnos. Nos puede enseñar paciencia, humildad y una confianza más profunda en Dios. Recuerda, querido amigo, que el propósito del sufrimiento no siempre será claro en el momento, pero al mirar atrás podremos ver cómo Dios ha usado cada prueba para hacernos más fuertes en la fe. Como Job, podemos mirar al futuro con esperanza, sabiendo que al final todo lo que hemos pasado tendrá un propósito eterno. Dios nunca desperdicia el dolor. Él usa cada momento de sufrimiento para acercarnos más a Él, para afinarnos y para enseñarnos a confiar más plenamente en su voluntad. Y al final, como Job, podemos decir con fe: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque aunque el sufrimiento puede ser difícil, al final siempre nos lleva a un encuentro más cercano con nuestro Creador. Así que no te desesperes en medio de tus pruebas. Mantén tu fe firme, porque Dios está contigo en cada paso del camino. Y al final, Él usará ese sufrimiento para llevarte a un lugar de mayor fe, confianza y paz que nunca hubieras imaginado. Amigos, la historia de Job no solo es una historia de sufrimiento, sino también de esperanza. Porque a pesar de las pruebas que enfrentó, Job nunca perdió la fe en las promesas de Dios. Y esa es la lección más profunda de todas. En medio de la angustia, siempre podemos aferrarnos a la esperanza de que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo nos recuerda: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Job experimentó un dolor inmenso, pero lo que nunca perdió fue la esperanza en que Dios iba a cumplir su promesa de restauración. Y esa esperanza es la que también podemos tener nosotros. La esperanza no es una simple expectativa de que las cosas mejorarán. La esperanza en Cristo es la certeza de que, aunque no entendemos el propósito de cada prueba, sabemos que Dios tiene un plan eterno para nuestra vida. Job no comprendió por qué sufrió, pero en su dolor nunca perdió la esperanza en la soberanía de Dios. Y al final, cuando Job recibió la restauración, no solo recuperó sus riquezas, sino que vio a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Su fe fue purificada y su esperanza fue recompensada. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido, pero más que eso, restauró su paz y su comprensión de quién es Él. Lo que aprendemos de Job es que, aunque el sufrimiento es real y doloroso, la esperanza que tenemos en Cristo es más grande. Esa esperanza nos da la fuerza para perseverar, para seguir adelante cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y al final, esa esperanza nos llevará a la gloriosa restauración que Dios ha prometido. Amigos, nuestra esperanza no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos: que Dios está en control, que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y que al final nos restaurará, nos sanará y nos llevará a un lugar donde todo el sufrimiento será olvidado y solo quedará su gloria. Por eso, aunque hoy puedas estar enfrentando el dolor, recuerda que la esperanza en Cristo nunca decepciona. La gloria que nos espera es mucho más grande que cualquier aflicción que podamos experimentar aquí en la tierra. Al igual que Job, podemos decir con fe: yo sé que mi Redentor vive, y esa esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, sin importar las pruebas que enfrentemos. Al final de la historia de Job, después de todo el sufrimiento, las dudas, las respuestas divinas y la restauración,
hay un detalle crucial que no debemos pasar por alto. Job, que pasó por tantas pruebas, se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Su vida nos habla de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Job no solo sufrió en silencio ni tampoco se rindió. A pesar de todo lo que perdió, a pesar de las incomprensiones de sus amigos y aún con el dolor físico y emocional que atravesaba, Job decidió confiar en Dios. Y esa es la lección final de su historia, que la verdadera fe no es la que se basa en las bendiciones materiales o en la ausencia de problemas, sino en una confianza inquebrantable en Dios, que es fiel y sabio en todos sus caminos. En Job 42, 5-6, Job dice: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Estas palabras son el testimonio de un hombre que ha pasado por el fuego de la prueba y ha salido más puro, más sabio y con una relación más profunda con Dios. Job no solo entendió las respuestas de Dios, sino que entendió el corazón de Dios. Y eso transformó su vida. Al final, lo que Job nos enseña es que la fe auténtica no es la que busca la prosperidad o la comodidad, sino la que permanece firme en medio de las tormentas. Cuando todo parece perdido, cuando no tenemos respuestas claras, la verdadera fe es confiar en el carácter de Dios, en su bondad y en su soberanía. Dios no siempre responde nuestras preguntas de la manera en que las esperamos, ni nos evita el dolor. Pero, a través de todo lo que vivimos, Él nos llama a una confianza profunda en Él. Y al igual que Job, cuando enfrentamos nuestras propias pruebas podemos decir: «Yo sé que mi Redentor vive», y esa fe será nuestro ancla. Hoy, quizás estás pasando por un momento difícil, como Job. Tal vez tus preguntas parecen no tener respuestas, y el sufrimiento te ha dejado marcado. Pero quiero animarte a que, como Job, no te rindas. En medio de tu dolor, busca el rostro de Dios. No te enfoques solo en tus circunstancias, mira más allá, hacia el propósito eterno que Dios tiene para ti. Él puede usar incluso lo que parece ser el peor momento de tu vida para revelar su gloria y fortalecer tu fe. Al final de la historia de Job, no solo fue restaurado en lo material, sino que fue profundamente restaurado en su relación con Dios. Y lo mismo puede suceder contigo. Si hoy estás en medio de una prueba, recuerda que, aunque no entiendas el por qué, puedes confiar en el quién, en el Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Amigos, la historia de Job no es solo una historia antigua. Es un llamado a la fe, la perseverancia y la confianza inquebrantable en un Dios que, a pesar del sufrimiento, tiene el control absoluto. Hoy te invito a que sigas el ejemplo de Job. Confía en Dios, porque al final Él restaurará lo perdido, fortalecerá tu fe y te llevará a un lugar de paz y esperanza que solo Él puede ofrecer. No importa lo que estés pasando, recuerda que en Cristo siempre hay esperanza. Amigos, hemos llegado al final de esta poderosa historia de Job, un testimonio de fe, perseverancia y la fidelidad de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Si algo hemos aprendido hoy, es que aunque las pruebas sean grandes, nuestra esperanza y fe en Dios nos llevan a la restauración y a un propósito divino mayor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí, juntos, seguimos explorando los misterios divinos que nos enseñan a vivir con fe, esperanza y confianza en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos para que más personas puedan conocer estas lecciones que transforman vidas. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, seguiremos creciendo en la fe y profundizando en la sabiduría de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda que en medio de cualquier prueba, Él siempre está contigo.
restaurando tu vida. Nos vemos en el próximo video. Amigos, hemos recorrido juntos la profunda historia de Job, un hombre que experimentó el sufrimiento de una manera que pocos podemos comprender. Pero a través de todo su dolor, Job nos muestra lo que significa confiar en Dios cuando las respuestas no llegan, cuando el sufrimiento parece interminable. En este momento, quiero invitarte a que tomes un tiempo para reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. Que aunque no siempre entendemos las pruebas, podemos confiar en que Dios está con nosotros y tiene un propósito eterno en todo lo que vivimos. Hoy, quiero que sepas que no estás solo. Dios ve tu dolor, conoce tu lucha, y su amor por ti es más grande que cualquier adversidad. A veces, lo único que podemos hacer es confiar en Él. Y como vimos con Job, esa fe nos llevará a la restauración y a un encuentro más profundo con su presencia. Si estás pasando por momentos difíciles, quiero invitarte a que hagas una pausa y ores conmigo. Juntos, entreguemos a Dios nuestras cargas y renovemos nuestra fe en su fidelidad. Ahora, acompáñame en esta oración, mientras pedimos a Dios que fortalezca nuestra fe y nos guíe en medio de cualquier dificultad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra viva y poderosa. Hoy hemos aprendido de la historia de Job, un hombre que, a pesar de las pruebas y el sufrimiento, nunca dejó de confiar en ti. Gracias porque tú nos enseñas que aunque el dolor sea real, tu propósito eterno para nuestras vidas es mucho mayor. Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, aun cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Que nuestra fe sea firme como la de Job y que en medio de nuestras pruebas podamos ver tu gloria y tu mano restauradora en todo momento. Te pido, Señor, por cada persona que está viendo este video, que tú les des fortaleza en sus momentos de dificultad, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones y les dé esperanza. Que cada uno de nosotros pueda experimentar tu amor profundo y tu presencia cerca en cada situación que enfrentemos. Te damos gracias por tu fidelidad y por las promesas que encontramos en tu palabra. Te pedimos que nos sigas guiando y enseñando cada día. En el nombre de Jesús, amén.